Bendiciones, hoy viernes 20 de junio del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, descansa en mí. Es que muchas de las veces por la circunstancia que vivimos andamos afanados, preocupados, queremos buscar la manera de hacer las cosas o de tomar el control de todo. Pero el Señor nos llama a descansar en Él. Cuando el Señor dice descansa en mí, se refiere a que tenemos que aprender a dejarlo que Él obre, a que Él se manifieste con poder como solamente Él lo puede hacer. ¿Ok? Nuestro Padre Celestial nos llama a confiar en Él, porque cuando usted descansa en Dios, está descansando. Dice el libro de Mateos 11, vení a mí y descansad. Y específicamente en el versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que nos puede hacer descansar es Dios. En la traducción de Dios habla hoy, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Y en la traducción del lenguaje actual dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Porque realmente tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a dejar de preocuparnos tanto. El apóstol Pablo, cuando le manda a la carta a los filipenses, le describe el poder dejar descansar en Dios de otra manera. Él dice, por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará en vuestros corazones vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque Pablo decía, cuando tú estés preocupado, cuando tú estés angustiado, mejor ve a mi presencia, ve a la presencia de Dios y ora y busca de Dios. El descansar en Dios nos permite confiar en Él. El salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él estaba claro que mire, el único que lo podía llevar a vivir en total calma, en total seguridad, en total confianza, era Dios. Y por eso lo declara. Dice en el Salmo 62, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Porque en medio de la agonía, en medio de la presión, en medio de la dificultad, el único que nos puede dar descanso es Dios. El único. Y el profeta Isaías lo declara en el libro de Isaías 40:29 y dice, Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, y al débil aumenta su vigor. El único es Dios. Entonces, Dios nos está llamando como una fuente de fortaleza, de paz, de esperanza en momentos de dificultad. Él es el único que nos puede ofrecer ese descanso espiritual para aquellos que le estamos buscando. Dios es el único que nos puede dar consuelo. Dios es el único que nos puede ayudar a descansar. Cuando el Espíritu Santo de Dios te dice, descansa en mí, es que deja de estar viendo cómo vas a solucionar las cosas, cómo vas a resolver, porque nuestra naturaleza humana pecaminosa, carnal, siempre quiere tener el control de todo, siempre quiere decirle a Dios cómo va a hacer las cosas, queremos hacerle la agenda a Dios, queremos decirle a Dios cómo Él tiene que moverse, y Dios no opera de esa manera. Dios quiere que usted aprenda a confiar en Él. Dios quiere que tú aprendas a descansar en Él, que tú aprendas a buscar de Él cada día. Por eso tenemos que aprender a meditar en Él, a buscar del Espíritu Santo, permitirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entender su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar y descansar en el único que nos puede quitar las cargas. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el único que nos puede quitar esa carga. Él es el único que nos puede dar descanso en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia. Ahora, cuando el Señor habla, descansa en mí, es encontrar paz en Dios, es buscar esa confianza que nos llena de fe, que nos llena de paz, es entregarle las preocupaciones, las ansiedades a Dios, reconociendo su poder, reconociendo
reconociendo que Él tiene cuidado de nosotros, reconociendo que Él nos llama a esperar en Él pacientemente, ¿ok? Porque cuando usted confía en Dios, usted tiene fe, usted descansa en Él. Cuando usted está esperando en alguien que conoce, usted sabe que ese alguien le va a resolver, usted descansa. Pues Dios nos puede reconfortar, nos puede sustentar. Entonces tenemos que descansar en Él. Y cuando Él dice que descansemos en Él, tenemos que entregarle la carga. Y entregar la carga se refiere a que le entregues esa preocupación, a que le entregues eso que te está agobiando. Él sabrá la manera como lo va a resolver. Él buscará la manera de ayudarnos a pasar a otro nivel. Por eso el salmista dice, descansa en Jehová, espera en Él. Y Él va a hacer, Él va a hacer. Entonces, en lugar de tu afanarte, en lugar de tu preocuparte, en lugar de tu angustiarte por la circunstancia, por la situación que estás viviendo, tienes que entregarle esa circunstancia a Dios. En Dios solamente está la salvación. Él es el único que nos puede resolver. Él es el único que nos puede ayudar. Descansar en Dios es un llamado de fe, es un llamado de confianza, es un llamado de entrega a Dios, buscando esa paz, buscando ese descanso que proviene de Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a los filipenses, que le dice, regocíguense siempre en el Señor, le dice, en lugar de ustedes estar preocupados, en lugar de ustedes estar angustiados, presenten todas esas peticiones a Dios en oración, en ruego, porque lo que te va a llevar a ti a otro nivel es orar, es buscar de Dios, es descansar en Él, es saber que aquel que tiene el control de todo puede resolver, puede ayudar, puede llenarte de esa paz que solamente la da nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ir a Dios, vamos a entregarle a Él esa preocupación, esa angustia, esa situación que tal vez hasta ahora te ha tenido agobiado. Tal vez estás preocupado, tal vez tú quieres ver cómo Dios lo va a resolver o le quieres dar una empujadita a Dios, pero Dios no necesita que tú le empujes en nada. Dios necesita que tú confíes en Él. Dios nos está llamando cada día a confiar más en Él, a confiar más en Él. Eso es lo que quiere el Señor, que tú confíes, que tú vivas por fe y no por vista, que tú aprendas a depender del único que te puede ayudar, del único que te puede resolver, del único que te puede proveer, del único que te puede sustentar. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces la gracia de Dios nos puede llevar a descansar en Él, que en lugar de estar preocupados, afanados, angustiados, entristecidos, oremos y dejemos que Dios haga. La manera, Dios la determina. Él hace las cosas a su manera. Nosotros no le tenemos que buscar planes, ni le tenemos que hacer la planificación de cómo nos va a ayudar, ni le tenemos que decir, darle las indicaciones de lo que queremos que Él haga. Simplemente tenemos que confiar en Él. Lo que el Señor está demandando del pueblo de Dios en este tiempo es que confiemos en Él, es que dejemos que Él obre, dejemos que Él haga. Y Él te dice, descansa en mí en esa situación económica, descansa en mí en esa situación migratoria, descansa en mí en esa situación matrimonial, descansa en mí en ese diagnóstico médico, descansa en mí en esa situación con tu hijo, en esa situación que tienes familiar, descansa en mí. El descansar en Dios es dejar que Dios obre, es tener la plena certeza de que Dios está obrando a nuestro favor, aunque nuestros ojos vean una cosa, aunque nuestros oídos escuchen otra, aunque sintamos algo que no es correcto, dejemos que Dios obre. Así que vamos a descansar en Él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy hemos decidido descansar en ti. Tu palabra dice que echemos toda nuestra carga sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Mira que muchas veces nos llenamos de ansiedad, de preocupaciones, pero tu palabra nos demanda que por nada nos estemos preocupados, afanosos, sino que llevemos esa preocupación en oración a ti. Hoy te entregamos, Señor, nuestras cargas. Hoy hemos decidido confiar en ti. Perdónanos por todas las veces que hemos querido tomar el control de las cosas, que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, pero hoy hemos decidido buscar de ti. Padre de la gloria, hoy hemos decidido esperar en ti, descansar en ti, porque sabemos que aquel, oh Dios mío, que nos llamó es el único que puede cumplir con nuestra asignación, es el único que puede completar la buena obra que comenzó en nosotros. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.